Bienvenidos una vez más a Sí, Gestión Humana, historias y temas que inspiran, trayéndoles como siempre contenido de valor para nuestra comunidad CGH. El día de hoy nos acompañan estas dos personas. Quiero presentarles primero que todo al señor Carlos Echavarría, gerente de forma activa, y a nuestro gerente administrativo, el señor Andrés Tatis. Bienvenido, cuéntanos un poco acerca de quién es el señor Carlos Echavarría. Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en una empresa dedicada al aprendizaje organizacional, como bien lo dices, Forma Activa. Existe hace 23 años. Me he dedicado en este tiempo a emprender. La primera empresa que tuve se llamó RA Recreación y lo que he hecho es unir el concepto de la lúdica del juego con el mundo de la gestión humana. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. No, gracias Carlos por acompañarnos. Obviamente queremos desarrollar un tema de mucho interés para todos, que con toda seguridad les va a generar muchos beneficios. De nuevo, espero que este espacio sea de mucho aprendizaje y que le saquemos todo el jugo necesario para trabajar. Cuéntanos entonces, Laura, hoy qué vamos a hablar. Un tema muy especial y que sé que va a ser de gran impacto para ustedes, nuestra comunidad, y es acerca de la gamificación. Para eso entonces nuestro especialista hoy, el señor Carlos, en esta área y en este concepto tan importante, nos va a contar de qué se trata. A ver, realmente la gamificación es un concepto que es muy antiguo. Como tema, como término, viene hace más o menos 15, 20 años dándose en el medio, en la literatura, en las formas de pensamiento, en las prácticas. Pero ¿por qué digo que es muy antiguo? Porque el origen de la gamificación está asociado con el juego. Y el juego es más antiguo que el hombre. Porque el juego realmente hace parte de la especie de los animales donde todos procedemos. Entonces, los animales juegan, los hombres jugamos. ¿Y qué ha ocurrido con el término gamificación? Cuando se juntan el hecho de la experiencia, cómo se dan las experiencias, las prácticas y las costumbres en las diferentes comunidades, surge la gamificación con su magia y su entorno de lo que posibilita la lúdica. La lúdica es, en esencia, lo que materializa que es la gamificación. Si estuviéramos hablando en español, ¿qué es gamificación? Podríamos decir que es ludificación. Gamificación realmente es en inglés. Pero el concepto como tal viene de ludificación. Y la ludificación tiene que ver con el hombre a partir de pensar, que es el hombre que piensa, el hombre que trabaja y el hombre que juega, el Homo Ludens. Y el primero que empezó a hablar del Homo Ludens es un holandés que se llama Johan Huizinga, que establece el juego como la posibilidad de la transformación en su cultura. Entonces la gamificación es una práctica, un concepto que se viene dando en diferentes formas de pensamiento y ha llegado al mundo de las organizaciones y al mundo de muchas prácticas. Muy bien, Carlos, interesante este origen y esta explicación. Ahora, ¿cómo es el tema de toda la gamificación y la aplicabilidad que puede tener en las organizaciones? O sea, ¿cómo se hace ese vínculo para generar valor de este proceso de aprender jugando? Sí, realmente ese es el concepto que ha hecho carrera en aprender jugando. Y antes es el aprender a partir de la experiencia, ¿cierto? Entonces la experiencia ha sido el vínculo que conecta en cómo podemos llegar a aprender. Y el aprendizaje es a partir de la práctica, de la aplicación. El conocimiento y la experiencia llevada a la aplicación, a resolver asuntos, a desarrollar habilidades, lleva a que entonces en algún momento se tiene la gamificación como la oportunidad de aprender disfrutando, aprender divirtiéndose. Por eso es el aprender jugando. Entonces, cuando se involucra el asunto es cuando se enriquecen las experiencias, las simulaciones por medio de juego. Entonces el juego como tal tiene una magia y tiene un poder. Tiene un poder desde el punto de vista del aprendizaje, de poner en práctica diferentes tipos de herramientas, de diferentes tipos de simulaciones, diferentes tipos de formas de hacerlo, pero de una manera divertida. Ok, o sea que posteriormente lo que se busca es mejorar comportamientos cuando una persona es capaz de expresarse en un juego, Exacto. mostrar una realidad para poder tener, digamos, acciones posteriores
hacia ese comportamiento Exacto. y poderlos llevar a un mejoramiento en su desempeño. Es exactamente unir el concepto de la experiencia con comportamientos que quieren ser transformados. Y vemos que en las organizaciones todos los días hay comportamientos que deben ser cambiados, ¿cierto? Porque los comportamientos unidos a hábitos se convierten en cultura y eso es lo que buscan todas las organizaciones. Muy bien, me parece bien, muy interesante. Y el señor Carlos ha dicho algo que a mí en lo personal me parece muy importante y es el tema del disfrute, ¿cierto? A través de esas acciones o de esas labores que cotidianamente se desarrollan. Hablaríamos entonces de algo llamado placer, ¿cierto? A la hora de desarrollar esas actividades. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de esta metodología precisamente en las empresas. Sí, es realmente involucrar en las experiencias de aprendizaje lo placentero. ¿Y eso cómo se hace? Se hace desde el diseño, desde la construcción de la experiencia, yo involucro o invito a las personas a que jueguen, ¿cierto? Pero hay juegos de adultos. Así como hay juegos de niños, hay juegos de adultos. Entonces el juego como tal tiene su validez, pero es la manera como se presenta. Cuando yo estoy jugando, tiene que tener 4 características que se las voy a mencionar, que son muy importantes para determinar qué es juego y qué no es juego. Juego es cuando yo tengo un objetivo claro. Juego cuando tengo una actividad que tiene unas normas. Juego es cuando yo tengo la posibilidad de hacer una reflexión, una retroalimentación frente a la experiencia. Y juego, sobre todo en adultos, es cuando tengo la posibilidad de participar de una forma voluntaria. Es decir, yo tengo normas, tengo juegos y lo invito a jugar. Y ya, entonces Andrés define si entra a jugar. Si entra a jugar es porque va a jugar y se va a meter en ese mundo, ¿cierto? De lo contrario, no está jugando. Porque si no, pues entonces está haciendo otra cosa, pero no jugando. Entonces, la participación voluntaria es clave. Ok, eso quiere decir entonces que esas barreras de nuestro miedo escénico o los miedos al que dirán, los rompo es con la voluntad. Exacto. O sea, Y con la decisión. y con exacto, más bien con la decisión acerca de participar en ese juego. Y con algo muy importante es retarme a vivir la experiencia, ¿cierto? Porque cada juego, y eso determina si es de adultos o de niños, si es un juego y la manera como yo lo presento, si es muy simple o si no me reta, pues yo no me involucro, como cualquier tipo de experiencia. Porque son importantes hoy las actividades extremas, ¿cierto? Porque me están retando y me están llevando a un límite. Entonces lo placentero hace que nuestro asunto químico y adrenalina surja, ¿cierto? Porque cuando lo invito a establecerme una experiencia, eso es una experiencia retadora. Y esa experiencia retadora pone a prueba mis habilidades, mis conocimientos, mis prácticas, que después las puedo llevar a tener en otros mundos, en el mundo real, si se quiere. Ok, muy bien. Y avanzando un poquitico ya en la actividad misma, o sea, ¿qué tipo de juegos puede encontrar una organización para realizar con respecto a la gamificación? Pues, ¿cuáles son esas actividades o ese tipo de juegos? Por ejemplo, desde forma activa hemos desarrollado juegos de mesa, ¿cierto? Entonces los juegos tienen unas características. Los juegos de mesa tienen la posibilidad de que yo participo, socializo, que el origen de los juegos de mesa es la familia, ¿cierto? No me siento, me entorno a jugar un juego, por ejemplo, como Monopolio, que son conocidos, o como Parqués, o como ajedrez, o como dominó, que son los juegos tradicionales. Pero eso tiene más características, ¿cierto? Y si a un juego de mesa le pongo los personajes, que son los avatar, y ahí entran los otros elementos de juego, entra la estética del juego, un tablero donde yo me tengo que mover, unos dados donde eso tiene un componente de azar, donde unos personajes que están materializados en fichos y se van moviendo por el tablero, pero hago que esos personajes que me están representando en el tablero soy yo y estoy metido ahí. Y si caigo en cada uno de los espacios, cuando me dices qué prácticas se pueden hacer, entonces yo puedo formular preguntas y preguntas relacionadas con contenido. Nosotros desde Forma Activa tenemos un juego que se llama Reino Seguro y se establecen con preguntas asociadas a seguridad y salud en el trabajo. Ok. Y entonces estamos jugando y estamos aprendiendo porque estoy preguntando sobre toda la normatividad, sobre los riesgos que existen, sobre la accidentalidad, sobre los diferentes tipos de elementos de protección que debo tener. Entonces,
estamos jugando, estamos en un tablero, mis personajes, que son personajes inclusive fantásticos, jugamos con amazonas, jugamos con enanos, jugamos con humanos y nos vamos desarrollando en el mismo tablero. Entonces, 12 personas jugando durante 2 horas, ¿lo utilizan en qué? Esos programas de inducción. Ok. Estamos hablando de asuntos reales. Asuntos reales. ¿Cierto? Y ese disfrute, obviamente, esa forma, pues hace un aprendizaje distinto. Exactamente. Esa conclusión. Así es. No, y estoy segura que nuestra comunidad ha quedado tan interesada en obtener muchos más detalles acerca de esta metodología, tanto como nosotros. Así que bueno, invitarlos también para que puedan formar parte activa de esta metodología, que puedan, quienes estén interesados también, de llevarla a cabo dentro de sus empresas. Así que, señor Carlos, nos gustaría que usted pues nos contara acerca de cómo pueden esas empresas que estén interesadas generar un contacto directo para que tengan más detalle o más información respecto a esta metodología. Claro que sí. Desde una invitación que se le hizo precisamente a CIGH y Forma Activa, tenemos una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces ustedes pueden hacer parte de esa comunidad simplemente comunicándose directamente con CIGH y estableciendo, yo quiero hacer parte de esa comunidad, que por ahora la tenemos en un grupo de WhatsApp, hacemos reuniones, tenemos contenido y demás. También nos pueden llamar directamente a Forma Activa, que desde ahí los acompañamos en su implementación, esos procesos de gamificación, ¿cierto? Forma Activa nos pueden encontrar en el PBX 444-4324, que es nuestro PBX, o directamente me llaman a mi celular y yo los puedo apoyar en este proceso, 315-508-2944, que es mi celular. Ahí también nos pueden contactar, o www.formaactiva.com.co. Ahí tenemos videos, tenemos prácticas, tenemos juegos que hemos desarrollado en estos 23 años. Gracias, comunidad CIH, por acompañarnos una vez más en este espacio en el que sin duda alguna traemos contenido de valor para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.